Hola, bienvenidos a Jalapa a través del tiempo. El podcast ha sido realizado con el fin de terminar la experiencia educativa de introducción a la antropología histórica impartida por el profesor José Carlos López. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo Jalapa está cambiando? Pues en este episodio vamos a descubrir cómo nuestra ciudad se está transformando, cómo en esos cambios que vemos en las calles, en los parques, en las plazas y en las historias de todos los días. Como participantes tenemos a Aislinn Barraza, Luz Carrera, Celina Méndez, Damaris Ortiz, Jesús Murguía, Naidelín Trujillo y Ricardo Herrera, su servidor. Además de que contamos con la presencia de dos invitados muy especiales que nos han apoyado en esta ocasión. Contamos con la presencia del antropólogo social David López Carreña y del antropólogo histórico Eduardo Ponce Alonso, de quienes les voy a estar hablando un poco sobre ellos. Y bueno, sobre el antropólogo David, tenemos que es licenciado en Antropología Social por la Universidad Veracruzana, se desempeña como profesor de tiempo completo en la Facultad de Antropología. Sus intereses de investigación se centran en la dinámica sociocultural de los pueblos indígenas de México. Adicionalmente, estudió la maestría en Educación Social y Animación Sociocultural en la Universidad de Sevilla. Mientras que por otro lado tenemos al antropólogo histórico Eduardo Ponce Alonso, quien es doctor en Ciencias Humanas con especialidad en Estudios de las Tradiciones por el Colegio de Michoacán. Es profesor de tiempo completo y jefe de carrera en Antropología Histórica en la Facultad de Antropología. Y sus líneas de investigación incluyen la cultura popular, la manufactura artesanal, la teoría de la tradición y la conformación regional. Y bueno, como un pequeño preámbulo para dar paso a lo que viene siendo el cuerpo del conversatorio, precisamos decir la definición de antropología histórica que hemos formulado entre todo nuestro equipo. Y bueno, terminamos con esta definición que dice lo siguiente. La antropología histórica es un estudio que combina la forma en que los antropólogos ven la cultura y la sociedad con los datos y las maneras de trabajar de los historiadores. Su meta es entender cómo vivían las personas en el pasado, qué hacían, cómo se relacionaban y qué significaban las cosas para ellas. Todo esto dentro de un momento específico de la historia. Continuando, nada más comentar un poco la dinámica de cómo será. Constará de 3 rondas y en cada ronda se presentará una pregunta distinta relacionada a esta con temáticas variadas. Cada participante tendrá un tiempo razonable para reflexionar y responder, fomentando así una conversación fluida, interesante y enriquecedora. El lenguaje usado durante las intervenciones deberá ser claro, respetuoso y accesible, promoviendo la comprensión y el disfrute por parte de toda la audiencia, y se valorará el uso de ejemplos, anécdotas o referencias que nos ayuden a profundizar en las respuestas y conectar con nuestros oyentes. Bueno, con esto dicho, damos paso a las preguntas. Buenas tardes, maestros. En relación a la temática de migración, ¿cómo influye esta en la cultura, las tradiciones y la vida social en el centro de Jalapa? Maestro Carrillo. Ante todo, buenas tardes y gracias por la invitación. También felicito la iniciativa. Mira, como jalapeño, un poco más grande de lo que ustedes creen que es, pues sí, ¿no? Creo que hay un elemento muy importante de cómo esta migración ha transformado Jalapa. Creo que todos ustedes han oído hablar de un emporio comercial que nació en Jalapa y que hoy es a nivel nacional e internacional. Estoy hablando de la Casa Chedraui, de Super Chedraui, de Super Che, etc. Por ejemplo, ese es tal vez uno de los paradigmas migratorios más interesantes. Esta migración libanesa que llegó a Jalapa, entre otras, porque también hubo una migración española muy interesante, pero que llega a finales del siglo XIX, se instala y debido a esa, digamos, actividad, una familia como la Chedraui, ¿no? Pues construye hoy todo un emporio comercial, por ejemplo, ¿no? Y ellos son libaneses, ¿sí? Que en su momento aquí en Jalapa se decía que eran los turcos, una cosa que a ellos no les gustaba mucho, pero que así era, ¿no? Ellos salen
huyendo del Líbano por la dominación del Imperio Otomano, entonces eran los turcos, ¿no? Pero así como los Chedraui, también llegaron los Besil, llegaron los Yarmush, o sea, mucha gente que hizo de Jalapa una, digamos, extensión de lo que fue al inicio la famosa Jalapa de las Ferias para el siglo XVI-XVII. Pero ellos le dan este toque, ¿no? Esta inmigración extranjera es lo que hace que hoy tenga Jalapa esta fisonomía. Por ejemplo, yo ayer estaba muy, no sé, entre desconcertado, no sé si me daba alegría o tristeza, que una chica que es del Castillo me subió ayer la noticia de que, profe, no lo puede creer, no lo va a creer, y yo que ya tenemos Chedraui, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha vuelto un sinónimo de bonanza comercial. Entonces, por ejemplo, esa inmigración que llega, pues fue muy importante, ¿no? Y de ahí en fuera, sí, la fisonomía urbana de Jalapa se ha conformado precisamente por grandes grupos migratorios, tanto regionales, ¿sí?, como nacionales. Entonces, lo jalapeño, ya creo que hoy es una menor parte, una menor proporción de la población que conforma Jalapa. Y si nos vamos al centro, ya específicamente a lo que es el centro, de lo cual sería además interesante saber, cuando hablamos del centro de Jalapa, ¿cuál es el perímetro que abarca el centro, ¿no? Cuando hablamos del centro, ¿cuál es el centro? ¿Sí? Yo desde mi perspectiva te diría que había unas limitaciones muy concretas, ¿no? Que era la avenida Viracamacho, el circuito de 20 de noviembre, hasta La Piedad, o hasta Palo Verde tal vez, y se cerraba lo que era Jalapa. Ahora dentro de Jalapa, que era el centro, ¿no? Pues era obviamente Enrique, Lucio, Clavijero, Revolución, Sayago, Altamirano, Juárez, Madero, ¿no? Landero y Coso. Entonces tratar de delimitar también el centro para ver cómo se dio ese flujo migratorio es muy interesante. Hoy ustedes verán muy pocas mueblerías en Jalapa, por ejemplo, pero había un elemento muy importante. Las de telas eran de los libaneses y las de muebles en general y línea blanca eran de los españoles. Mi madre siempre estuvo drogada durante toda su vida como mueblería La Unión, de los Gómez Portela, y curiosamente casi la mayor parte de las mueblerías de Jalapa eran de españoles, y las de telas eran de libaneses. Casa de Sil, Casa Chedraui, ¿no? Antes de dar tiempo que surgiera Chedraui, sube Chedraui del centro, y ya después Plaza Cristal, que esa es otra historia, ¿no? Pero yo así veo, ¿no?, este fenómeno de migración y conformación del centro. Las grandes casonas de Jalapa pues, pertenecen casi en la mayor parte de gente que llegó a Jalapa. ¿Sí? ¿Podríamos decir entonces que por nacionalidades que se iban concentrando a ciertos sectores económicos? Sí, hubo un momento en que el propio Estado mexicano posibilitó abrir las puertas para que gente que estaba en otros países empezara a entrar, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Veracruz fue una puerta de entrada, además estaba el puerto de Veracruz, era la puerta de entrada de mucha gente inmigrante que llegaba y pues empezaba, y ahora donde de nuevo, pues de repente volteaba. Jalapa ya tenía una tradición muy importante, ¿no? Te digo, desde Jalapa a las ferias ya tenía una tradición comercial muy importante, ¿no? Además era paso obligado hacia el centro del país, ¿no? Exacto, Puebla, Ciudad de México. Entonces ahí se explicaban muchas cosas. Perfecto. Gracias, maestro. Maestro Alfonso. Bueno, pues también muchas gracias por la invitación y por la consideración. Yo lo que les puedo hablar un poco en este tema en particular es, yo no soy jalapeño, tengo que decir eso, no soy jalapeño, pero sí llegué a Jalapa en el 2004, ¿no? Que ya hay un rato, ¿no?, de estar aquí viviendo, y creo que es, así como yo, antes de mí, ¿no?, llegaron como muchos más en la misma condición en la que yo llegué, que tiene, creo que es y seguramente como muchos de los que van a escuchar y de los que están aquí presentes pueden tener, ¿no?, esa consideración, que es esta categoría de foráneos, ¿no?, de foráneos que justamente han llegado, ¿no?, bajo un esquema, buscando pues una oportunidad o un espacio educativo, ¿no?, como es la Universidad de Veracruzana, y que también eso ha movido a un montón de no nacionalidades, pero sí de diferentes estados, ¿no?, diferentes identidades, porque
podríamos decirlo. En mi caso yo soy oaxaqueño ismeño, ¿no? Oaxaqueño ismeño, ¿no? Y justamente conmigo, pues no nada más vinieron esperanzas y muchos sueños, vino toda mi cosmovisión, vino toda mi idea, que se conjuntó con un norteño, que se conjuntó con un poblano, que se conjuntó con un montón de gente, ¿no? Que coincidimos acá y que hicimos, creo yo, y que se han hecho, creo yo, ¿no? Con los que ya estaban, ¿no? Además, y con los jalapeños también, ¿no? Se hizo, creo que esa identidad que resulta difícil de definir de lo que es el jalapeño, ¿no? De si es chile seco, si es yogur con pizza, si es pamazos, ¿no? Pero yo creo que más bien es justamente por esa dinámica, ¿no? Esa dinámica que una institución como la Universidad Veracruzana pues atrae, ¿no? Atrae a un montón de gente, atrae a un montón de estudiantes de diferentes lados y que con ellos vienen familias, vienen ideas, vienen gastronomías, vienen un montón de cosas. Yo recuerdo en el 2004, que era la primera vez que salía así que del rancho, ¿no? Salía de Ixtepec, llegué y me sorprendió mucho saber que aquí en Jalapa había una comunidad ismeña que se llama La Vela, ¿no? La Vela ismeña, no sé si todavía lo hacen, ¿no? Pero era así como, ¿cómo es posible, ¿no? Que pues, estando tan lejos, hay aquí ya una comunidad, así como había libaneses, así como había españoles, pues había ya grupos, digamos, bien establecidos que le daban y que estaban dando una impronta también a Jalapa, ¿no? Y que de una u otra manera también estaban dinamizando la dinámica. Y también, pues las reuniones entre los foráneos era una agasajo cultural, ¿no? Porque el que traía clayudas, el que traía chapulines, el que traía sotol, o sea, había como una interacción, ¿no? Y creo que de una u otra manera eso también se veía reflejado pues, en la dinámica diaria de la ciudad, ¿no? Que veías de repente gente con guayaberas, ¿no? Con otro tipo de vestidos, hablando con ciertos idiomas, de acentos, ¿no? También de ciertos lugares. Y creo que eso también ha dinamizado bastante y ha dado una característica específica, ¿no? Ese otro tipo de migración que ha llegado aquí a Jalapa y que le ha permitido también pues, ser lo que hoy es, ¿verdad? Y que en su momento, además de la cuestión estridentista y todo lo demás, en su momento efectivamente fue un grupo importante, creo que la dinámica también de la Atenas veracruzana tiene que ver con esta movilidad, no solamente académica, sino de diferentes partes, ¿no? de lugares que llegamos, que confluimos y que justamente nos permiten ese crisol, pues generar algo nuevo, ¿no? Algo nuevo y inventarnos todos los días, no estar inventando cosas, ¿no? Estar planeando detalles y actividades, ¿no? Entonces yo podría decir eso, ¿no? Lo que yo conozco y de lo que yo he vivido, mi paso por Jalapa siempre se ha enriquecido a partir de las otras interacciones, ¿no? Con otros colegas, con otros compañeros, pues que me han mostrado, ¿no? Que me han mostrado y que también hemos compartido diferentes circunstancias. Muchas gracias, maestros. Bueno, antes de nada, buen día a los dos. Siguiendo con esta dinámica, el siguiente tema sería la violencia. ¿Qué espacios o lugares del centro de Jalapa tienen historias particulares ligadas a hechos violentos con la memoria de la violencia? Bueno, empezamos con usted, maestro. Sí, es una pregunta que cuando yo la estuve reflexionando, pues es así como, a ver, vamos a irnos para atrás en la máquina del tiempo para tratar de ver algo, ¿no? Que en lo particular yo recuerde. Y hay dos eventos que en lo particular yo recuerdo porque de una otra manera estoy inmiscuido en ellos. Y no porque yo sea una persona violenta, ¿no? Yo soy de este barrio de San Bruno, de aquí de la Ferrer Guardia, y a pesar de que hay un movimiento de violencia, de pandillerismo, etc., pues yo siempre fui hijo de mamá, ¿no? Pues nada de que te vas. Pero yo me trajo a la memoria esta pregunta que nos haces. Me trajo a la memoria un evento violento bastante complejo. Yo ya era estudiante de la Escuela de Antropología, yo llegué a estudiar Antropología en 1975, y en 1976 se genera un movimiento de huelga de los trabajadores de los Autobuses Unidos, de la U. El AU estaba, pues, ni siquiera idea, la terminal de los AU estaba en la calle de Revolución,
¿sí? Casi a una cuadra de lo que hoy es la Cruz de la Misión, esta gasolinera en la que confluyen, ¿no? 20 de noviembre, etcétera, ¿no? Entonces, para 1976, también la escuela de antropología se caracterizaba por tener un comité de lucha y por tener un movimiento político bastante interesante de apoyo a los movimientos sociales. Obviamente que ante este movimiento que estaban experimentando los trabajadores del volante, en específico de la U, pues estábamos ahí, ¿no? Haciendo compañía a sus demandas. Yo recuerdo mucho, eso para mí sí marcó mucho mi vida. Recuerdo haber estado en una de las noches apoyándolos ahí en las instalaciones de la U. Estaba su bandera rojo con negro y todo. Entonces nos íbamos rotando gentes de la facultad y estudiantes en la universidad. Yo recuerdo una noche muy especial en la que yo salí, digamos que a las 2, 3 de la mañana, salí de hacer mi guardia y junto con otro gran amigo, Manuel Álvarez Guada, que también era antropólogo, que estudiaba conmigo, pues caminamos hacia 20 de noviembre, precisamente hacia la llamada Cruz de la Misión. Y cuando íbamos llegando a la Cruz de la Misión, vimos llegar a varios autobuses que se estacionaban ahí y vimos bajar a mucha gente armada con palos, con pistolas, que bajaron corriendo revolución y no nos dio tiempo ni reaccionar, nos quedamos así como petrificados. Bajaron de los autobuses y a los pocos minutos oímos la balacera, ¿sí? Era un grupo paramilitar, obviamente patrocinado, no sé por quién, nunca lo supimos, pero que llegaron así a abrir fuego y a golpear a toda la gente que estaba ahí en las salas de la U haciendo guardia, ¿no? Desgraciadamente ahí murió uno de los líderes del movimiento, me acuerdo mucho, fue un compañero chino, muy estimado, falleció, varios golpeados, varios heridos, y así como llegaron, se fueron. Para nosotros, para Manuel, para mí fue impactante porque pues, estuvimos ahí paralizados y pues además, ¿no? Pues así es de temor, ¿no? O sea, huir eso, entonces bajamos, ¿no? Pues cuando vimos que venían subiendo, pues salimos corriendo, ¿no? Porque pues igual ahí nos iba a tocar, ¿no? Y esto es el centro de Jalapa. Y otra que recuerdo, que también me tocó, fue un 15 de septiembre de años recientes, en el que también una manifestación magisterial fue reprimida también en la madrugada por el gobierno del estado, y yo recuerdo que chicos de esta escuela estaban aquí, habían tomado la escuela también para apoyar, y uno de ellos me habló para decirme, profe, ¿saben qué? Que están golpeando a los maestros en la Plaza Lerdo, o Plaza Regina, como quieran llamarle, los están golpeando y tenemos miedo de que vengan por nosotros. Están diciendo que van a venir por acá. Yo recuerdo haber salido de mi casa, en el auto, y le dije, ¿qué pasó? Estaban todos temerosos. No, pues pasó esto, y vamos a ver lo que está pasando. Nos fuimos hacia el centro, ya había hecho, los golpes ya se habían dado, y nos tocó ver cómo se estaban subiendo los policías en camiones que estaban metidos en el viaducto, se estaban subiendo, y yo me quedé pensando que estos van por la gente que está en la sede, porque tenían tomada la instalación de la sede, y entonces decidimos ir hacia allá, ¿no? Tal vez con la idea de notificarles a los compas, pues que iban por ellos, ¿no? No, cuando nosotros llegábamos a la sede, ya estaba rodeado de policías, ¿no? Ya estaban las patrullas, estos eran ya los refuerzos, ¿no? Entonces recuerdo que vimos esto y yo decidí seguirme derecho y pararme ahí frente al hotel Fiesta Inn, que está ahí sobre esta avenida, y yo creo que ese fue mi error, ¿no? Porque vieron que yo me paré, y inmediatamente se movieron patrullas, nos rodearon, nos bajaron, nos golpearon. Recuerdo mucho, esto sí de los comentarios, fue para mí muy terrible. Una mujer policía llegó con su bastón de electrochoques y me empezó a meter en los genitales su bastón, ¿no? Pero así, ¿no? Terrible, ¿no? Me quitaron mi cartera. Yo me acuerdo que era quincena, llevaba un cheque, ¿no?
Y yo así de, pues ya me bajaron aquí, ¿no? No, algo pasó, nunca he sabido, algo pasó que de repente fue así como que paren, y así de, ya, espérense, ¿no? Algo pasó de repente, no sé. Yo a veces digo, a lo mejor vieron que era yo maestro de la UB y que tenía mi quincena, ¿no? Algo así. Algo pasó que de repente yo oía como a los dos compañeros que iban conmigo, nos estaban golpeando y en los gritos. Yo nada más volteaba a ver a la mujer policía que me estaba ahí agrediendo. Yo creo que ya se había descargado mucho su bastón, porque sí sentí, pero no creo que tan fuerte. Yo nada más que volteaba a verla, ¿no? Así con ganas de voltearme. Pero llegaron de repente a ver, váyanse, y me entregaron mi cartera y salimos. Yo me acuerdo que nos fuimos a meter a casa, ahí nos metimos, como buscando refugio, nos fuimos a las salas de espera. Ahí estuvimos un rato, después decidimos tomar un taxi. Ellos vinieron para acá, yo me fui a mi casa, el coche lo dejé ahí, por si me seguían, lo dejé ahí, ni siquiera llegué a mi casa, llegué a la casa de mi hija para no espantar a la familia y pues ya le dije, ¿no? Son los hechos, ¿no?, que yo recuerdo de violencia que se han dado en el centro y que sí fueron bastante graves, ¿no? Entonces, esta pregunta a mí me hizo pensar, echar el carrete para atrás y decir, pues sí, ¿no? Y hay otro, bueno, pues que todo el estudiantado supo, aquí, adelantito, en Luis Cortines, donde un grupo de estudiantes pues también llegaron unos paramilitares y se metieron al cuarto y los agredieron brutalmente, ¿no? También fue algo que todavía se sigue recordando, ¿no? Aquí, pues así la memoria no se olvida, y también, ¿no?, hubo una agresión ahí también de gente paramilitar que llegó a irrumpir a su casa, estaban ahí reunidos los chicos, pues un pequeño convivio, llegaron, desposaron y golpearon, y fue bastante también brutal esa represión. Pues eso es el centro de Gala, ¿no? Sí, la época de Duarte. ¿No? Eso es lo que yo podía recordar, pero sí me hizo de repente así como revivir, ¿no?, cosas que me fueron muy agradables. Sí. Muchas gracias, maestro. Gracias. Sí, yo justamente no he vivido un hecho de violencia directamente, digamos, como lo ha referido el profesor David, pero sí, en el tiempo que llevo aquí en Jalapa, han habido hechos de violencia que han cambiado la dinámica justamente de vida, ¿no?, que uno puede tener acá. Y en ese sentido creo que sí es importante decir que pues Jalapa no era como es, ¿no? Jalapa llegó a ser como es actualmente. Y creo que para mí son dos hechos importantes que han marcado la dinámica de vida de esta Jalapa, ¿no?, actualmente, en el sentido procesual, digamos, ¿no?, del caso. Uno de ellos es justamente este que acabo de reflexionar en la historia, ¿no? Es más reciente, un poco más reciente, ¿no?, en donde pues, sí, un grupo de estudiantes, como muchos de nosotros llegamos, ¿no?, o, insisto, por años, buscamos justamente, al final, uno fuera de su casa, pues busca comunidad, ¿no?, busca justamente, pues, acuerpar, le llaman ahora, ¿no?, juntarse, pues, ¿no?, en un grupo y que de repente ya no tengas ni siquiera esos espacios seguros, pues, ¿no?, para poder convivir, sí marcó bastante, ¿no?, por lo menos para mí, para mi generación, era bueno, ¿y ahora qué hacemos?, ¿no? O sea, pues ahora ya ni siquiera, porque ya no podías ir a divertirte a cualquier espacio, entonces, bueno, la casa, ¿no? Pero ahora ya ni siquiera la casa, ¿no? Cuando pasó este hecho, sí se modificó un montón esta dinámica de vida, ¿no?, en donde ya no puedes ir a tal lado, cuidado, fíjate que me invitas, o sea, como que esos lazos que originalmente había en Jalapa, donde podías justamente convivir con mucha gente, como que empezaron a romperse, y ahorita creo que ya están como muy fraccionados, pues, ¿no? Pues creo que ese hecho en particular vino a marcar como ese primer momento, que efectivamente, como decía el compañero, si no me recuerdo, fue en la época de Duarte, ¿no? Pero antes de Duarte, para mí, ese sí fue ahora sí que una dinámica particular que yo como foráneo, como estudiante tenía, ¿no? Pues es que uno como estudiante y como foráneo, en esos años, en 2004, ¿no?, normalmente los viernes uno no tiene actividad académica porque tiene que ir a la biblioteca a estudiar, a repasar, ¿no?, tiene que hacer trabajo de campo, como ahora como ustedes
seguro lo hacen en sus dinámicas, ¿no? Totalmente. Y entonces, igual eran antiguas generaciones, igual íbamos a la USBI, hacíamos exactamente lo mismo. Pero entonces tenías viernes, sábado y domingo, ¿no? Y realmente, pues la oferta cultural en aquellos años no era mucho, era sostenida mucho por grupos, ¿no? Justamente de estudiantes que salían a hacer como teatro, o música, ¿no? Recuerdo que antes de que fuera Barrio Mágico, Plaza Jardín tenía otra dinámica, ¿no? Tenía otra dinámica, los lavaderos, pues, ¿no? Estaban ahí en otra dinámica. Ahorita, en otra dinámica, pero está en otro marco, ¿no? Pero yo era muy asiduo en ese sentido de, bueno, ¿y qué cosa hago los fines de semana, ¿no? Y a mí me gustaba ir mucho a Plaza Clavijero. No sé si ustedes ubiquen, supongo que ubiquen Plaza Clavijero, ¿no? Y me gustaba ir mucho porque ahí vendían, sobre todo había un puesto en particular, un puesto así, entrabas a Plaza Clavijero, entras y al fondo, casi topando con paredes, que estaba la pared y enfrente, había un puesto de música de CDs, piratas, ¿no? De Plaza Clavijero, música pirata, ¿no? Pero ahí podías conseguir cualquier disco, cualquier música e incluso películas que tú quisieras ver, que no eran tan comerciales, ¿no? Entonces tú podías llegar y ver y decir, oye, necesito esto, necesito esta canción, necesito esto, y sí, a la próxima semana, y efectivamente la próxima semana tenías tu material, y entonces tenías un fin de semana a gusto, porque además yo vivía más en Jalapa, ¿no? Y entonces, me voy a mojar, solamente tengo un par de zapatos, no, mejor me quedo así, ¿no? Entonces, era muy a gusto, ¿no? Sin embargo, en un periodo anterior, ¿no? De repente empezaron a cerrar muchos de esos locales, ¿no? Empezaron a cerrar muchos de esos locales, e incluso Plaza Clavijero ya casi no venden. Bueno, además de que se fue cambiando ya los discos, pues se vendieron memorias, ¿no? Ahorita ya es mucha cuestión tecnológica, ¿no? Pero antes era mucho disco, música. Y los pocos que quedaron, esos discos venían ya con un símbolo, con una seña, ¿no? Justamente que abonaba o aludía a que cierto grupo delictivo, ¿no? Estaba empezando a llegar, estaba empezando como a aportar, estaba empezando a cobrar, ¿no? A cobrar derechos de piso, y entre ellos mi puesto favorito de discos, ¿no? Y que justamente, yo recuerdo que sí, en algún momento tenía un símbolo ahí, ¿no? Que no diré cuál es, ¿no? Pero tenía una letra, ¿no? Una letra ahí, ¿no? Y que justamente muchas de esas dinámicas, ¿no? Y muchos espacios que uno pudiera consumir como foráneo, que daban esas ofertas, cerraron, ¿no? Cerraron, y que cambiaron totalmente la dinámica. Justo cuando cambia esa dinámica, que empieza este grupo a llegar, fue que dijimos, bueno, si ya no podemos estar en la calle, vámonos a la casa, ¿no? Pero después viene esto, ¿no? Pero ya ni en la casa, entonces estás como tranquilo, conviviendo ahora sí a gusto, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran los espacios que podías tener como foráneo, ¿no? En Jalapa como tal? Creo que para mí esos dos hechos marcaron esta convivencia, ¿no? En Jalapa, no porque, insisto, no porque haya sido directamente, ¿no? Encarnado, sino porque cambiaron la dinámica de vida, ¿no? O sea, puestos cerraron, lugares en donde podías ir a comer buena comida, ¿no? También cerró, buena comida, y además económica, ¿no? Económica, también cerró, ¿no? O sea, lugares que eran como muy específicos para poder convivir cerraron por esta dinámica de violencia que empezaba a llegar, ¿no? Y lo segundo es esto, ¿no? Que después dice, ok, bueno, nos juntamos con los cuates, vamos a cualquier lugar a comprar, con los migrantes que llegaron, vamos a comprar lo que vamos a ocupar, ¿no? Y ya ni siquiera eso, ¿no? Ni siquiera tenías esos espacios, y eso generó, pues que de repente decían, ¿qué haces? O sea, durante viernes, sábado, domingo, ¿no? Un espacio en donde, pues sí, ¿no? Pero al final necesitabas convivir, necesitabas salir, ¿no? Sobre todo porque no tenías como, pues, a la familia, ¿no? Cercana. Pues para mí esos dos espacios, esos dos momentos marcaron bastante el cambio de las dinámicas, y que actualmente, pues creo que Jalapa es el resultado, ¿no? Bueno, la dinámica de Jalapa es el resultado de esos y otros momentos, ¿no? Pero para mí esos dos fueron claves, porque marcaron la dinámica de muchos de los estudiantes, de los foráneos que estamos aquí, y que, bueno, uno se da cuenta, ¿no? Cuando vienen vacaciones, Jalapa se transforma, ¿no? Se transforma. Y cuando están,
hay una dinámica específica y para mí esos dos momentos, esas dinámicas que había ya de los horarios que estábamos acá fueron justamente transformadas, ¿no? por esas lógicas. Para mí esos serían los dos momentos que resaltan. Fíjate, ahorita que comenta esto, ¿no? Perdón, pero ese que comenta esto, efectivamente, digamos, los jalapeños naturales, sí sentimos eso, ¿no? Y sí decimos, qué tranquila está Jalapa. Pero nos extraña. Digo, ya está a punto de pasar, ¿no? Ya viene el periodo vacacional, entonces es así de que, qué tranquila está Jalapa. Porque sí cambia, ustedes se han dado, bueno, no se dan cuenta que se van muchos, ¿no? Pero cambia el movimiento, Jalapa se vuelve otra, ¿no? Más tranquila, menos tráfico, incluso también, ¿no? Pues porque hay vacaciones para todos, ¿no? Pues también la circulación de padres corriendo a dejar a los hijos y a traerlos cambia. Pero también la vida estudiantil, pues piensen, ¿no? ¿Cuántos estudiantes, ¿no? Hacen que Jalapa tenga una dinámica también de vida económica fundamental. Piensen en la pandemia, ¿no? ¿Cuántos lugares que han sobrevivido durante años aquí alrededor de humanidades, por ejemplo, que han sobrevivido de las pensiones, de dar alimentos, pues tuvieron que irse 2 años sin nada, ¿no? Y aguantar. Afortunadamente, bueno, pues ahora parece que han recuperado, ¿no? Pero sí es interesante esto que dicen, ¿no? De cómo sí Jalapa tiene esos cambios, esos vaivenes, precisamente por la población flotante estudiantil que la habita y que le da, a final de cuentas, un estilo de vida. Sí. Primero que nada, buenas tardes, maestro Carolina, maestro José. Por último, con la temática de comercio, ¿qué tanto ha influido los migrantes en la variedad de comercios del centro de Jalapa? Jalapa, precisamente por eso, mira, yo no sé si sean migrantes o no. El problema es que sí ha habido un vaciamiento. La gente le llama pomposamente gentrificación, ¿no? La gentrificación. Yo le llamo vaciamiento poblacional. La población nativa de Jalapa que habitaba, digamos que en el primer cuadro de Jalapa, y a veces ni siquiera en el primer cuadro, se ha ido. Y su lugar ha sido reemplazado por comercios. Basta con que ustedes caminen en Ávila Camacho, ¿sí? Caminen en Sayago, caminen en Revolución, caminen en Claviquero, caminen en Lucio, caminen en Zamora, Jalapeños Lucios, y van a ver esas casonas espléndidas, ¿no? De Jalapa, unas casonas que son de verdad arquitectónicamente fabulosas, ¿no? Pero ¿qué son hoy? Son comercios, ¿sí? Son comercios. Y entonces el centro de Jalapa, lo que ha pasado en muchas ciudades, en Guadalajara, en Puebla, en la Ciudad de México, ¿no? Que todo se ha vaciado de población como espacio habitacional y se ha ido, ¿no? A la periferia, ¿no? Llamados asentamientos urbanos. Y Jalapa, cada vez ese centro, se dan cuenta, caminan y son negocio. Acabo de caminar del colegio preparatorio hacia el Monumento a la Madre por la calle de Juárez y fue así como casas de familia que yo conocí porque yo estudié en la escuela Manuel R. Gutiérrez, que estaba en la esquina donde hoy está el Hotel Jalapa. Yo ahí estudié, porque yo iba desde aquí hasta allá. Todavía se podía caminar de chiquito, ¿no? Primer año que estaba cruzando Ávila Camacho de noche. Y entonces yo conocía a mucha gente, ¿no? Porque eran mis compañeros. Finalmente yo me fui a su espacio, ¿no? Yo era el foráneo del centro, de esa escuela que era para esas calles. Y hoy las casas que eran de mis compañeros de la primaria, unas están vacías, casi derruidas, otras son comercios, ¿no? De chácharas, de mil cosas. Entonces, yo no tengo la certeza de una migración que sea, pero yo imagino que sí, no es gente local, es gente que llega, renta y pone su negocio, porque la familia jalapeña, las familias locales, se están yendo a habitar otras zonas. Piensen, ¿no? Se abre Las Ánimas, por ejemplo, ¿no? Es el primer gran fraccionamiento. A mí me da mucha risa cuando hay gente que dice, ¿dónde vives en Las Ánimas? Yo, en Las Ánimas. Bueno, en Indeco Ánimas, ¿no? En Indeco Ánimas. No, será lo mismo, pero no es igual, ¿no? Es como decir, vivo en la Ciudad de México, ¿pero dónde? En Ecatepec, ¿no?
Hubo una Ciudad de México, ¿dónde? En Iztapalapa, ¿no? O en Chalco, pero es la Ciudad de México. Bueno, entonces yo siento que sí ha habido una transformación de uso del suelo en el centro de Jalapa que ha posibilitado la transformación del uso habitacional o residencial por una expansión del comercio. Digo, yo no he hecho ningún estudio, lo que sí les puedo decir que para ahí de la década de las primeras, digamos, de los 80, yo hice una entrevista en el día de Jalapa, me recuerdo que ya tengo, donde yo ya advertía que iba a haber una explosión urbana tremenda en Jalapa, era cuando la Progreso de Macuiltepec se empezaba a conformar. Y hoy véanlo, ¿no? La Progreso de Macuiltepec es una de las colonias que ya son Jalapa, ¿no? Pero que en su momento empezó a llegar una fuerte migración, sobre todo de la Sierra de Chiconquiaco, la llamada Sierra de Chiconquiaco, ¿no? Desde Miahuatlán, Acatlán, Olinco, y empezaron a poblar, y yo ya les decía que no iba a haber umbral natural que detuviera ese crecimiento, ¿sí? Que en circunvalación, que era el límite, se iba a desbordar, y verlo hoy, ¿no? De circunvalación para allá, les digo, ya no es Colonia Revolución, digo Ciudad Revolución, ¿no? No vaya y es como si vivieras en otra ciudad, ¿no? Urbana, ¿no? Pero el centro como tal, sí. Yo no tengo muy claro qué tipo de población es la que está transformando esa dinámica comercial, pero pues sí nos podemos dar cuenta, ¿no? Yo les digo muchas a mis estudiantes, váyanse los domingos a ver cómo la gente baja de la terminal de los Banderillas, baja para dominguear en Jalapa, ¿y dónde va a dominguear? A Casa Web, ¿no? Casa Web se ha vuelto así, digo, hasta para uno como jalapeño, ¿no? ¿Qué día utilizar? Podemos ir a Plaza Américas, ¿no? Pero pues a los que no nos da, pues nos quedamos en Casa Web, ¿no? Y es increíble, yo a veces he ido a pararme ahí para ver, ¿no? Ese movimiento de gente que llega de las comunidades aledañas, que los trae los Banderillas, llega a la familia completa de gana, ¿no? Como debe de ser, y va y se mete a Casa Web, y no hay niño que no salga con un juguete, la señora que sale con su olla, el señor que sale con su... Trata de una familia que cada uno de sus hijos llevaba una pequeña bocina, y el papá llevaba una bocinota, y la señora llevaba un juego de ollas de peltre, ¿no? Todo el mundo salió, iban felices caminando ya para retornar a su pueblo. Entonces, yo creo que sí, mucha de esa gente que está ahorita ahí, en los comercios del centro de Jalapa, yo no creo que sean jalapeños, alguno que otro sí, pero sí, ha cambiado mucho la fisonomía del centro de Jalapa, ¿no? Ya no, te digo, ya no son esas casas que se conservaban espléndidas, ahora son comercios. ¿Sí? Muchas gracias. Híjole, ¿cómo ha cambiado? Pues sí, yo creo que sí, la migración, tal como ya lo ha comentado el profesor David, de los dos lados, ¿no? Tanto los internacionales, por decirlo de alguna manera, que llegaron a establecerse y que ya tienen, ¿no?, toda una trayectoria, como los que venimos de paso, ¿no? Y nos quedamos, ¿no? También hemos como generado esa dinámica y esa demanda, justamente, pues de ciertos objetos, ¿no? De ciertos alimentos, de ciertas cosas que de otra manera no podríamos tener. Por ejemplo, pues la oferta gastronómica de ser comida huasteca, comida oaxaqueña, ¿no? Donde se ven, donde comer unas buenas garnachas, ¿no? O sea, sí hay como sí hay un impacto, pues, ¿no? Lo cierto del caso es que antes esa oferta se podía encontrar, pues, en una esquina, ¿no? Como que había otra dinámica, ¿no? Por ejemplo, aquí cercano, ¿no?, de Humanidades, aquí a la vuelta de la ciudad, antes estaba el Iste, no tiene el Iste, aquí, ¿no? Que era aquí a la vuelta, ¿no? Y ahí al lado había una señora que vendía unos tamales súper ricos, pues, ¿no? Súper ricos, así que eran de rajas y todo, y estaban ahí, pues, ¿no? Así como si ibas un poquito más arriba, que Teatro del Estado, vendían unos antojitos muy buenos, ¿no? Y así sencillamente, pero eran como lugares justo más familiares, digamos, ¿no? Que no respondían todavía a esta dinámica tan comercial de ahora. De local. Ajá, ¿no? O sea, no respondían todavía a esta dinámica de institucionalizar con aquí, restaurante oaxaqueño, ¿no? No, pues era así como
llegas, ¿no? Ahí estaba la nave, ¿Qué vende? ¿no? Y ya, ¿no? O sea, creo que esa dinámica efectivamente se ha transformado. Y bueno, y el centro creo que es un ejemplo de ello, ¿no? Efectivamente creo que cuando uno, en 2004, 2000, en estos viernes, después de salir de la USBI, que uno viene cansado de estar allá estudiando y todo, y que pasaba al centro, justamente, era muy agradable sentarse ahí, en el Parque Juárez, ¿no? Porque era otra dinámica, ¿no? Y veías como, no veías por qué era la gente, ¿no? Como ahora ves, te sientes y hasta te estresas nada más de estar viendo pasar a la gente, ¿no? Era muy agradable estar ahí. Yo creo que ahora la dinámica del centro se ha transformado justamente por las cuestiones tanto administrativas que están pues, ahí, ¿no? En el centro, como este vaciamiento que ha referido el profesor David Cardeña, y que bueno, también ha respondido a varias dinámicas. Miren, tan es así que hace poco le platicaba al profesor David, vinieron mis papás de Ixtepec, justamente, ¿no? Vinieron a visitarnos aquí a la familia, y ellos obviamente conocían esa Jalapa del 2004, cuando pues, recién nadie de mi familia conocía Jalapa, fuimos los pioneros en abrir, para mi familia pues, ¿no? En abrir estos espacios, en conocer estos espacios. Y la verdad era, ellos decían qué bonita ciudad, lo único que les molestaba eran las subidas, ¿no? No hay muchas, no está Clavijero, no está Bravo, no están como todos esos lugares, pero decían qué bonito, ¿no? O sea, uno puede llegar a sentarse, el clima, ¿no? Era distinto, la dinámica, ¿no? Bueno, ahora llegaron, en este año, fueron al centro, estuvieron ahí caminando, no fueron a Casa Abuela, ¿no? Pero No les dijiste. no les dije, ¿no? Este podcast está. No, bueno, estuvieron ahí en el centro, básicamente ahí en el Parque Juárez, ¿no? Estuvieron en el Parque Juárez. Y cuando regresan a la casa, ¿no? Me dicen, oye, ¿qué le pasó a Jalapa? ¿Cómo qué le pasó? ¿No? Sí, es que como que algo es diferente, algo ya ha cambiado en Jalapa, ¿no? ¿Cómo qué? No sé, es que como cuando veníamos, era distinto caminar en el centro, era distinto sentarse, se sentía un ambiente diferente, ¿no? Pues no sé, ¿no? No sé qué ha pasado, ¿no? Pero ellos sí notaron, ¿no? Ese cambio de estar en el centro, un centro como más, pues, ¿qué será? Pueblopolita, ¿no? Más que cosmopolita, ¿no? Y que sí arraigaba, ¿no? Que sí arraigaba. Es que ahora se ve descuidado, o sea, a pesar de los cambios que se han hecho al centro de empedrar, dejar aquí como las banquitas estas del antiguo canal, ¿no? Que había enterrado, es que se ve descuidado, se ve hasta cierto punto sucio, ¿no? Se ve totalmente diferente a como era antes, ¿no? Y eso habla justamente, yo creo que de estas dinámicas en donde las familias, los grupos, ¿no? Los amigos incluso, ya el centro no es el lugar de, nos vemos, ¿no? Ahí para empezar, ¿no? Ya de lo que sucede, en un punto de reunión, ¿no? O más bien es ahora, nos vemos en embriones, nos vemos en embriones, ¿no? O nos vemos en otro lado, ¿no? En las Américas, en la Sacristán, ¿no? Y antes sí era así como, pues nos vemos ahí en Roberto Juárez, ¿no? Ahí, ya sabe a qué hora está. Si llueve, pues enfrente, ahí está techado. ¿No? Pero ahora ya no, ahora el centro es así como un ir y venir, ¿no? Muy caótico, que sí se nota, ¿no? Sí se nota el cambio. Ya creo, no lo sé, pero habría que preguntar, ¿no? Creo que ya no es punto de reunión, ¿no? El centro tal cual, ¿no? Creo que se han movido, ¿no? esos lugares, sobre todo también porque pues, Jalapa también ha crecido bastante. Antes, en 2006, 2007, era Jalapa 2000, ¿no? Era así, no, ¿cómo vas? ¿Dónde vives? En Jalapa 2000, no te tardas un montón en llegar ahorita, pues está aquí en corto, bueno, ya lo sientes en corto, ¿no? Ya lo sientes en corto, ¿no? Entonces sí, yo creo que a mí eso me llamó la atención de las impresiones que mis familiares hicieron, ¿no? Desde Jalapa del centro, y que ahora reflexionándolo, efectivamente creo que estas dinámicas comerciales que han impactado y que han generado pues, este vaciamiento o estas otras dinámicas, pues han transformado, ¿no? Han transformado esta convivencia, y habría que ver cuáles serían esos otros puntos, ¿no? De reunión
que pues, se han buscado y se han construido, ¿no? Se han metido esas otras lógicas. Antes, pues el punto era que quiera Plaza Museo, ahorita creo que ya casi nadie va a Plaza Museo, ¿no? No sé si todavía sucede, no sé. Pero antes era así Plaza Museo, ¿no? Como Plaza Museo, ¿no? Pero ahorita creo que... Pues bueno, eso creo que sí es interesante, lo que ha pasado aquí en esta dinámica Jalapa. Pues, como dice, es muy interesante, justamente los temas fueron elegidos porque quisimos ver como estos cambios que provocaron justamente cosas relacionadas a estos temas, como lo fue el comercio, las migraciones, la violencia. Pues ya para concluir les queremos agradecer su presencia, que es agradable al profesor Cardeña, que ya lo habíamos tenido de maestro, es agradable tenerlo ahora fuera de clases en una actividad un poco diferente. Al profesor Ponce, pues trabajar por primera vez con usted igual es satisfactorio para nosotros. Pues nada más concluimos diciendo que hoy en este programa recorrimos la historia viva del centro de nuestra ciudad, descubriendo cómo los procesos de migración, los episodios de violencia y el dinamismo del comercio han dado forma a sus calles, a su gente y a su identidad. Este programa es fruto del trabajo y la curiosidad de estudiantes universitarios de segundo semestre, con el deseo de entender y compartir las transformaciones sociales y urbanas que han marcado a Jalapa. Agradecemos profundamente la generosidad y el conocimiento de nuestros invitados, los profesores, quienes nos ayudaron a mirar con otros ojos los espacios que habitamos y a valorar la riqueza de nuestra historia local. Jalapa no es solo el lugar donde vivimos, es una ciudad que habla, que recuerda y que cambia con cada paso. Con este proyecto queremos invitar a más jóvenes a observar, preguntar y participar en la construcción de la memoria urbana. Pues solamente con eso cerramos y nuevamente les agradecemos su presencia. No, gracias a ustedes por confiar en nosotros y espero que más o menos ustedes se lleven una idea de ese Jalapa que se nos está yendo, ¿no? O simplemente se está transformando, también de eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Pero pues, muchas gracias por la iniciativa y los felicito nuevamente por haberla tomado. Gracias. Muchas gracias a todos. Y finalmente, gracias a quienes escucharán y vayan a escuchar a este programa, que próximamente esperemos que sean varias personas, que pueda llegar a muchos.